nos toca hablar de la evolución. Claro, hablamos de los seres vivos y una gran cuestión moderna que por supuesto afecta a una filosofía de la naturaleza, porque son afirmaciones de carácter universal, es que ha habido evolución. Esto tiene muchas cuestiones ideológicas también detrás, ideológicas en el sentido de un uso no simplemente científico del asunto. Por eso tenemos que tener con un poquito de tratarlo con cuidado. Distinguir bien, tenemos que distinguir a propósito de la evolución lo que son los datos que nos permiten llegar a la conclusión de que existe una evolución, las hipótesis científicas que nos permiten explicar cómo ha sido la revolución, y luego ya vamos a decir las proyecciones, lo que se saca de ahí, la visión del mundo que se saca de ahí, que ya puede ser más o menos unida o más o menos extrapolada y justa o no de los datos. Bien, entonces decimos, los datos fundamentalmente son de dos tipos y son bastante firmes, que son los de tipo paleontológico, o sea, el registro fósil, los fósiles, lo que se llama vulgarmente los fósiles, que hace por mucho tiempo que se conocen. Primero era curiosidad, después los naturalistas lo fueron clasificando, después se dieron cuenta que había algunas relaciones. Esa es la historia de los fósiles, y que nos hacen ver que cuando uno se asoma, hemos sabido poco a poco cada vez más. También hay que decir de pasada que cada fósil es una rareza, aunque hay millones de fósiles, no tantos humanos, que hay muy pocos, pero como ha habido tantas especies, tantísimas, hay millones, pero cada fósil es una rareza que se haya producido. Es una rareza, no entro ahora a decir los distintos modos en que se puede producir, pero es una cosa muy rara. Dice, cualquier cosa que se mueve produce un fósil. No, cualquier cosa que se mueve se descompone o se lo comen otra cosa y se acabó. Eso es lo normal. Lo extraordinario es que quede algo. Bien, lo dejamos. Pero quiero decir que eso es una dificultad. Entonces tenemos una especie de puzzle inmenso y fragmentario. Nos faltan muchísimas piezas. Ahora, con las que tenemos, dices, anda, aquí hay unas relaciones evidentes. Tengo aquí, por ejemplo, las patas de caballo, o patas de cosas que se parecen al caballo. Dices, anda, se parecen, cosas que han aparecido en la historia, ¿no? Eso es el registro fósil, la paleontología. Y después tenemos, en realidad esto es mucho más moderno, esto no sabía Darwin. Darwin empezó viendo los fósiles, bueno, y los animales que existen, ¿verdad? Porque él se fijó, por ejemplo, en las variantes que había entre un tipo de pájaros en distintas islas. Dice, anda, ¿por qué estos pájaros se parecen iguales en cada isla son un poco distintos? El famoso tema de los Galápagos, ¿no? De las islas Galápagos. Bien, o sea que no es tampoco solo el registro fósil. En la biología es, aquí, la biología es la comparación morfológica entre distintas especies que hoy existen también, y percibir, por ejemplo, yo aquí tengo huesos de la mano, ¿verdad? Y estoy viendo aquí unos tipos de huesos de caballo que en el fondo tienen algo que ver con esta mano, ¿no? Cuando veo los huesos más antiguos, por ejemplo, y el famoso el tema de la ballena, porque la ballena es un mamífero y, digamos, las aletas tienen que ver con las manos. Una cosa curiosísima. La relación de las alas de los pájaros también con nuestras manos, relación morfológica. Dice, bueno, aquí parece que hay unas relaciones bastante fuertes, Eso es la comparación morfológica. Y la parte moderna es relativamente antigua, aunque claro, sabemos mucho más, que tenemos mucho más información de la que se tenía antiguamente, ¿verdad? Pero antiguamente, quiero decir, siglo XVI, XVII, XVIII, y por supuesto mucho antes, pues menos todavía. Después, la comparación genética, eso es moderno. Y en el fondo, ahora todavía estamos, vamos a decir, empezando. ¿Por qué estamos empezando? Porque desde el año 2000 se hizo una descripción del ADN humano. De entrada, en el 60 y tantos se empezó a ver que existía una cosa que se llama ADN y qué forma tenía, ¿verdad? O sea que con eso tenemos hace 60 años solo. Y ha sido una expansión de la biología impresionante. Eso es en el año 60 y tantos. Conocimiento de que existe una cosa que se llama ADN que gobierna la expresión de los individuos vivos, y también la herencia, porque se transmite con eso. Eso se transmite y eso origina, bueno, con la mezcla entre los individuos según los tipos de reproducción, da origen a individuos formidables. Lo hemos sabido hace poco, vamos a decir, relativamente, en el tiempo de mi vida, vamos, sin ir más lejos. Yo ya tengo una edad, pues ha pasado mientras yo vivía. Bien, y además tarda un tiempo en llegar a la enseñanza, por ejemplo. Bueno, pero estamos diciendo los datos.
el registro fósil, la biología, la comparación entre la morfología de los que hoy existen. Después, este tema genético, que apenas, ya conocemos bastantes cosas, pero es muy poco en relación a lo que habría que conocer. Se describió en el año 2000, 2002 en realidad se acabó de escribir el genoma humano, después se han ido describiendo cómo son los distintos genomas. Claro, como el genoma es una cosa químicamente tan complejísima que hace cada parte no lo sabemos. Vamos acumulando información sobre dónde hay enfermedades, dónde hay cambios, y luego dónde estos esquemas se dan en las distintas especies, esta parte existe, esta parte no existe. Claro, eso que va rápido y va lento en relación a la enorme cantidad de seres vivos que hay, ¿no? Quizás 2,5 millones, 3 millones de seres vivos, ¿eh? 1,5 millones de insectos, por ejemplo, me parece, ¿no? Son cifras aproximadas que ahora digo de memoria, las podía haber cogido, pero no las he cogido. Y comparación genética, claro, permitirá una comparación mucho más exacta. Cuál viene de cuál y cómo, ¿eh? Pero bueno, este esquema de datos lo que te hace un espectro, y aunque falten muchas cosas, aquí ha habido una evolución. Estos han aparecido, estos han desaparecido, y además hay un parentesco, y además hay una especie como de crecimiento. Se van apareciendo, se van diversificando especies, y todas parecen venir como de un tronco común, pasando hacia atrás, y bueno, aquí ha habido una especie de despliegue espectacular de la vida, desde las primeras células, ¿verdad? Y bien, y esto también cuando llegamos al ser humano, que todavía, como decimos, el espectro fósil es muy pequeño, poco representativo, no entro en eso. Y bueno, otro tema curioso, por ejemplo, genético, que se me ha olvidado decir, pero lo veo ahora, es el parecido que se da en los distintos embriones. Que tienen cuando uno ve, el embrión humano, cómo se despliega, pues casi parece que está como resumiendo la historia de la evolución. Porque las formas más primitivas se parecen a animales inferiores, ¿no? Una curiosidad. Bueno, entonces, claro, atención, hemos dicho, estos son los datos. Los datos son fragmentarios, bueno, son fragmentarios, pero son muchos, a pesar de todo. Son fragmentarios, pero tienen un orden. Dices, esto no tiene otra explicación que ha habido una evolución. Es así. Esa es la explicación más sencilla. Cualquier otra cosa, no, es posible, vamos a decir, a un cristiano que diga, bueno, Dios inventó el mundo y puso los fósiles. Hombre, parece un poco raro, ¿no? Aparte que sabemos que el mundo tiene un origen. Dice, esto parece que ha sido así. Bueno, y entonces la segunda cuestión es la teoría, es decir, la explicación de esto. ¿Cómo se ha producido? Entonces, Darwin ya se fijó en dos características. Darwin se fijó en qué hacían los campesinos, los ingleses, con las razas de perros, de vacas, de ovejas, cómo han ido cambiando. ¿Por qué han ido cambiando? Porque han seleccionado. Como se ve que han seleccionado, han reproducido las que mantenían estos cambios, por ejemplo, y han conseguido especies más grandes, especies con este tipo de lana, especies... Han seleccionado características con la complejidad que tiene, porque como se cruzan es complejo, pero bueno, han seleccionado. Y de la naturaleza, ¿cómo se produce esto? Pues vamos a ver. Por un lado se ve que hay una variación espontánea en la herencia, es decir, los hijos tienen modificaciones con respecto a los padres, generalmente modificaciones pequeñas. Este ha salido más fuerte que los padres y es el que voy a seleccionar, ¿verdad? Este en cambio ha salido como más activo. Este perro, por ejemplo, ¿no? O más simpático, yo qué sé, o no agresivo, como eran los padres. Este es muy amable, ¿no? Un toro, pues mejor tener en el establo vacas que no sean muy agresivas, ¿no? En lugar de coger las más agresivas nos pueden servir pues para el circo, vamos a decir, ¿no? Se le procedió de selección. Entonces hay una variación espontánea y después una selección. Claro, en la naturaleza, ¿quién hace la selección? Pues se dice el medio. Porque claro, los animales triunfan en la medida en que se reproducen más, tienen más herencia, y entonces en la medida en que hay una herencia mayor, esto va siendo como pasando las generaciones, el aspecto que se acaba imponiendo. Si efectivamente los que tienen eso se imponen como los demás, pues al final lo que quedará en la herencia al cabo de mucho tiempo será estos. Bien, son las dos explicaciones, Sin embargo, yo diría, esto tiene toda una historia, claro, en biología se estudia con mucho detalle, pero
Conviene poner atención, estamos en filosofía de la naturaleza, en un aspecto, que es que a esto le falta una explicación. Dice, con esto explicamos la evolución. Sí, o sea, sí, en gran parte sí. Incluso hay algunas. El problema que tiene la evolución es que no se puede experimentar en laboratorio, porque necesitan años y años, miles de años, millones de años. Eso no, ningún laboratorio lo resiste, ¿no? 1 millón de años. Ya, digamos, 1 millón de horas sería la locura. Claro, 1 millón de años. Hay algunas pequeñas comprobaciones históricas, por ejemplo, unas famosas mariposas en Londres, que cuando había mucho smog y las paredes eran muy oscuras, prevalecía la especie oscura, y cuando se han aclarado y se han limpiado, pues ha vuelto la especie clara. ¿Por qué? Porque cuando había especie clara sobre paredes oscuras, las comían más los pájaros porque las distinguían. Había un proceso de selección natural. Entonces, las oscuras prevalecían mejor, por ejemplo. Esto es una suposición que parece bastante sensata. Bien, de esto que hemos dicho, hay una selección. Hay una variabilidad natural y hay una selección. ¿Con esto se explica todo? No, claro, falta una pata muy importante que quizá al decirlo y repetirlo esto constantemente se nos olvida, que es, ¿cómo es esa variabilidad? Ya no espontánea. Sí, pero claro, estamos en filosofía. Tenemos que justificar las cosas. ¿Por qué ha aparecido a lo largo de la historia? Se ha notado una emergencia, lo decíamos al hablar de propiedades emergentes en la clase de cantidad y cualidad. ¿Cómo ha habido una emergencia de propiedades en todo el mundo vivo? Una célula ya es un milagro, ¿verdad? Pasar de un compuesto químico a una célula, hay que saber químicamente lo que es una célula para darse cuenta del salto, ¿verdad? Pero claro, cuando pasamos de una célula a un estómago, o a fenómenos como el metabolismo, por ampliar más, o digamos la intención de un animal, o la vista, hombre, dicen, no, un poco más arriba, un poco más abajo, ha crecido un poco más aquí, ahí no ha crecido un poco más aquí, un poco más, ahí han aparecido propiedades espectaculares. Y estas no están explicadas por la variabilidad así espontánea, que me digan, este perro tiene la cola más larga, este perro tiene la cola más corta, este perro tiene el ojo un poco más verde, este perro tiene el pelo un poco más largo. Bueno, muy bien, esto puede decirse pues variabilidad. Ahora, claro, cuando pasamos de una célula a, digamos, a ver, esto, en fin, no parece que esté explicado, ¿no? Aquí falta algo, falta la tercera pata de la hipótesis, ¿no? ¿Cómo se produce un crecimiento en la complejidad? No solo en la complejidad, que también, porque es complejidad bioquímica, sino en la propiedad, en las capacidades. Dice, ¿cómo ha podido aparecer esto? Dice, no, es una cosa que aparece por combinación espontánea a la vista. Es muy fácil, tú lo piensas y coges unas células, las bates, ¿verdad? Las pones en distintos contextos y te aparece la vista, una que ve. Anda, no me lo creo, ¿no? Hay que saber un poquito, y yo no sé demasiado, pero bueno, un poco, ¿no?, de lo que es la psicología de la vista y la fisiología de la vista, para decir, a ver, un momento, no, esto no sale así, un poco más arriba, un poco más abajo, la vista no ha salido así. Claro, y digamos, la biología tiene unas propiedades tan espectaculares, absolutamente lo vivo, y nosotros no digamos, ¿verdad? Luego la inteligencia encima, ¿no? Dices, a ver, por supuesto que hay evolución, por supuesto que hay un registro fósil, por supuesto, digamos, que ha habido, incluso se puede calcular más o menos cómo se ha producido, ¿no?, los años, y por supuesto que hay una selección, y que hay una variedad espontánea. Ahora, cuando dices hay una variedad espontánea, sí, pero ha habido un crecimiento. A ver, ¿esto de dónde ha salido? Esto está sin explicar, y muchas veces ni siquiera sin poner la hipótesis, porque no tienen en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, un último punto sería en este caso hablar, y ya porque estamos hablando también en una filosofía, dentro de un contexto cristiano también, haciendo filosofía, pero también nosotros como cristianos, y decimos, bien, ¿y esto es compatible con una visión cristiana de las cosas? Pues sí, porque claro, Dios puede haber hecho las cosas como quiere, lo dice por ejemplo Chesterton muy bien, el hombre eterno. A Dios qué más le da hacer las cosas de una manera u otra. Y evidentemente todo este espectáculo que observamos tiene que ver con la creación. Ciertamente personas que tengan a lo mejor que pretendan que la Biblia hay que interpretarla de una manera totalmente literal, pues a lo mejor dicen, no es compatible porque los años que calculan en su día y tal, pero en fin, ya se sabe, y no hay más que hacer que esa Biblia para darse cuenta que eso es una manera de hablar
con símbolos, dice el árbol de la ciencia del bien y mal. Evidentemente es un relato simbólico, no te están haciendo una fotografía de lo que pasó, ¿no? De manera que esto no tiene incompatibilidad ninguna, ya lo dijo Pío XII hace muchos años, lo confirmó Juan Pablo II, bueno, y en general los cristianos, pues, que saben algo de ciencia y de filosofía, pues también lo ven así. Muy bien, tema fantástico. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.